Es- Hola, hola, bienvenidos a Íntegramente, versión 2026. Somos las que estamos, somos las de siempre. Soy Luchi Gersi, coach educativa, gestora de talento, hago acompañamiento emocional con PNL y herramientas de Points of You. Magali, tú misma eres la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, como dijo Luchi, bienvenido a 2026, otra temporada, otro año. Bueno, yo soy Mari Mora, ingeniera informática, terapeuta holística. También trabajo el tema de arte como acompañamiento y también he realizado algunas cositas de coach, pero más para autoconocimiento. Y bueno, ese es nuestro background, digamos, y nuestra presentación, pero para los que ya han visto los programas, ya nos conocen un poquito más y bienvenidos los nuevos, nuevas. ¿Qué vamos a ver hoy, Luchi? Bueno, nos han estado tocando este tema de diferentes maneras y consideramos que era importante conversar sobre ello, ¿no? Este es un tema un poco más corporativo, menos, o sea, igual tiene que ver con el ser, pero es orientado a lo que es la oficina o el trabajo en sí, que son estos equipos estresados, ¿no? Que no es un tema de falta de talento, sino que es un exceso de cortisol. Así Mm, que, bueno, muchas empresas sienten que sus equipos ya no rinden como antes, ¿no? Hay talento, hay experiencia, pero hay algo que ha pasado. La típica frase de, ¿cómo es posible? Si ya lo hemos hecho otras veces, ¿por qué ahora tomó más tiempo? ¿Por qué ahora hay más errores? Tú, Magali, desde la empresa lo debes vivir a cada rato, ¿no? Que hay sí, ese fastidio, ¿no? De, si tenemos ya esto tanto tiempo manejándolo, ¿qué pasa con el equipo, no? claro, es que digamos que no somos los mismos. O sea, desde el punto de vista, lo que puedo observar es que como que tenemos picos también, ¿no? Y casualmente puede haber temporadas en los que, bueno, ya hablando de más el cuerpo humano, nuestro sistema nervioso no está a su 100% rendimiento, bueno, a un buen rendimiento, ¿no? Como que la batería se nos acabó. Y bueno, hay múltiples factores, ¿no? Entonces, como dijiste hace un rato, no es que de pronto hayamos dicho ya no quiero hacer nada, sino es que algo más está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué pasa cuando una empresa vive permanentemente en este modo supervivencia, en este ir contrarreloj? Esto lo necesito para ayer y estamos con esa angustia constante de, de la entrega, del apagar el incendio y del vivir al instante. ¿Qué es lo que ocurre, no? Hay como lo que se llama el dolor empresarial. A ver, Ujú. menciona algo que tenga que ver con el dolor empresarial, Magali. Sí, por ejemplo, el cansancio crónico, reacciones exageradas, ¿no? O te preguntan algo muy simple y saltas, ¿no? Como si te hubieran dicho algo gravísimo. Conflictos constantes y, bueno, rotación de personal porque obviamente el ambiente no es, ¿no? Un poco complementando lo que dices, sí, pues, ¿no? Es como la vida misma, ¿no? En nuestro cotidiano, no solo en el trabajo, es como que no puedes sostener un momento de tensión tanto porque estás como en modo supervivencia, ¿no? O sea, sí hay picos, hay emergencias, pero si todo el tiempo están con el para ayer y no hay planificación, pues hay un desgaste, ¿no? Claro, claro. Ahora también ahí empieza a tallar la falta de compromiso, porque ya no es que vas a trabajar porque realmente te gusta lo que haces, sino porque tienes que hacerlo. Ya uno como que le pierde ese romance al hecho de querer aportar, de querer hacer, de querer que funcione, de querer llegar al logro, la meta, el número, lo que Mm, sea, ¿no? Entonces uno empieza a sentirse medio desmotivado, ¿no? Ese exceso de demandas que dicen, ¿no? Que también va acompañado de falta de pausas, ujú. porque ¿y qué pasa con los indicadores de productividad? Bueno, sí, a veces están un poquito desconectados de la realidad, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos un objetivo, estoy totalmente de acuerdo y a mí me parece mucho mejor tener el objetivo ahí trazado, porque tú te puedes planificar,
a veces es como trabajar sin algo real, ¿no? Sin luego de terminar agotado, no ves realmente para qué, ¿no? O el producto. O luego vuelves con hacer lo mismo, ¿no? Como no hay esa pausa, que está bien para el descanso, desde mi punto de vista, también hay una pausa para el trabajo, ¿no? Para sentarse y planificar, porque de repente hay cosas muy operativas o muy manuales. Tú también te debes acordar de la época en que estás en el corporativo, hay cosas que tú puedes organizar de otra manera para que ya no te, no sé, no inviertas 2 horas, sino inviertas ahora media hora, ¿no? Pero ¿en qué momento vas a pensar en eso si todo el tiempo estás corriendo? Entonces es Así un bucle, ¿no? Y es porque no está esa pausa, que en el corporativo yo lo veo como planificación, ¿no? Ese momento que te dan para solo sentar y pensar. así es, así es. Ahora, hay muchas organizaciones que piensan, o sea, de frente se van que no, que la gente no sabe, la gente no tiene talento, ¿no? Y en realidad hay un problema de estado interno, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que por más que hay personas altamente capacitadas, no están trabajando al máximo de su potencial, y no porque no puedan, sino porque funcionan desde el miedo. Están Mm, siempre con ansiedad, con angustia. Ahora, tienen mucho miedo a cometer errores en contextos altamente demandantes, ¿no? Tienen miedo a no cumplir las expectativas, porque a veces ni siquiera están muy claras, como dices tú, no hay ese espacio de planificación. Hay un miedo a perder estabilidad en entornos cambiantes, ¿no? Y mm, está, eh, que a veces ni siquiera saben qué hacer. Dicen, oye, pero si esto ya lo hemos hecho 1000 veces, o sea, no entiendo por qué te pierdes, ¿no? Y no es que me estoy perdiendo, es que las cosas van cambiando, van modificándose y bueno, desgraciadamente hay que ajustar cosas y para eso necesitamos las pausas, para eso necesitamos estar, digamos, tranquilos y esto impacta directamente en los resultados, aunque no siempre sí, se mida, ¿no es cierto? claro. Y lamentablemente creo que ahora creería que hay cierta información en la que veo que va mejorando de a pocos desde donde yo estoy, pero lamentablemente siempre se llega al burnout o a alguna enfermedad física para parar, ¿no? O sea, ya en algún momento hemos hablado de la pausa y creo que es generacional también, que mucho de nuestra generación y la anterior a la nuestra no nos hemos permitido muchas temporadas pausar, ¿no? Como que la productividad era recompensada, ¿no? Entonces es algo que también tenemos que desaprender. Bueno, tal vez tú ahí puedas complementar por este tema del neurocoaching y cómo, cómo programarnos, ¿no? O desaprender las cosas, que no es de inmediato, ¿no? Requiere también todo un trabajo. Sí, mira, esto un poco lo podría alinear con que muchos líderes fueron preparados para dirigir procesos, pero no para Ujú, liderar personas ni estados emocionales. ujú, Entonces, es esa, por eso ahora eso es una competencia y de las más críticas, ¿no? Porque cuando el liderazgo se ejerce desde el cansancio, la claridad disminuye y la calidad del vínculo con el equipo se resiente, porque la gente siente que rema, rema, rema y no logra. Entonces, claro. eh, ¿no? Y todo esto ocurre dentro de equipos que en muchos casos han perdido conexión con el sentido de lo que hacen, ¿no? Como decíamos hace un rato y tú lo explicabas, a veces tú, o sea, te esfuerzas y a veces tenemos el resultado, pero la gente lo mira como, "Ñe", ¿no? O sea, no se siente ni emocionada ni orgullosa, pues está tan agotada que dice, en vez de decir qué bueno, dicen, por fin, ¿no? O sea, ya se acabó esto. Y no es la idea, ¿no? Porque justamente esa desconexión es lo que ninguneamos un poco y impacta muchísimo en lo que es la retención del talento, el clima laboral y la sostenibilidad, el rendimiento a largo plazo. O sea, estamos hablando de temas importantísimos y el hecho simplemente de no hacer la pausa, de no planificar, de no escuchar, de no ponerle esa cabeza, vamos a decir la cabeza al corazón, porque bueno, ahí entran temas de empatía y el entender que tu equipo no es un grupo de personas, sino que es como una amalgama, ¿no? Es un todo
y necesitamos que funcione, pero para que funcione no es que voy a exigir y exigir y exigir, sino que tengo que ver cómo testear, como dice, ¿no? A la gente, cómo vienen, cómo se sienten, cómo mejorar ese clima laboral. ¿Tú qué Sí, piensas? creo que la planificación, yo estoy insistiendo, es un arte, ¿no? Porque imaginemos que somos súper productivos en hora hombre, pero cuando uno está cansado tiene más, es más propenso al riesgo o a equivocarse, ¿no? Pero cuando está, no sé si les ha pasado a ti también, que descansas y al día siguiente, pues tal vez lo que el problema, la situación que estabas teniendo el día anterior la resuelves como que en 15 minutos al día siguiente porque estás fresco. Ujú. Realmente no es un hora hombre, ¿no? Es estar como con todos tus sentidos y lúcido para hacer eso, ¿no? Porque también entre el cansancio, entre las preocupaciones, lo mencionaste, el miedo, tu cabeza Exacto. está pensando en mil cosas y no necesariamente en la tarea o lo que estás desarrollando en tu trabajo, ¿no? Eh, Em, sí, eso sí ujú, es. sí. Porque si bien el sentido de responsabilidad es bien importante, el tema del miedo, ya lo hemos dicho el año pasado en otros Ujú, videos, que cuando uno está muy tenso, está nervioso, y esto es neurociencia, no lo hemos inventado nosotras, la parte perifrontal, que es la parte pensante, la parte que toma las decisiones inteligentes, la parte ujú, que decide, se oxigena poco porque estamos llenecitos de cortisol. ujú, Entonces, lejos de que el presionar ayude al equipo a avanzar, más bien lo paraliza cerebralmente hablando y limita lo que es el pensamiento divergente, que también lo hemos explicado en otros videos, que es las 50 maneras que yo tengo de solucionar un problema. Entonces, ujú. esa creatividad, todo eso se empieza a reducir cuando tienes gente que está nerviosa, asustada, que la tienes, no, pero sí, a mí me pasaba que tenía un amigo que me decía, oye, pero yo tengo el 200% o el 300% de mis ventas. Sí, pero tenía a la gente enferma. Entonces, Claro. no es la idea que tu logro se base en el sufrimiento o la enfermedad de tu equipo, ¿no? O sea, a eso es lo que queremos llegar, a entender que tiene que haber cierto balance, ¿no? Y para que el logro sea sostenible, porque si yo destruyo y estrujo a mi equipo, ya no me queda material humano, entonces ahí es cuando la gente talentosa se empieza a ir. Y claro, Porque si es que, perdón que te corte, si es que reacciona, ¿no? También, porque generalmente algunos, como dije hace un rato, la reacción es un colapso, ¿no? Tam- sí, así es. Entonces, cuando hablamos de neurociencia, hablamos de esta activación constante de la amígdala cerebral, ¿no? Hemos hablado también que la amígdala es el serenajo del cerebro, es el centro que está pendiente de, ay, peligro, peligro, peligro. Entonces, Mm, pasa lo que hemos dicho hace un rato, ¿no? Que se bloquea la corteza prefrontal, que el cortisol se eleva, hay menos creatividad, menos foco, y la toma de decisiones se vuelve posiblemente hasta un poco caótico, ¿no? sí, Entonces, es verdad. ¿tú qué dices, Magali? Sí, tal cual. O sea, en mi experiencia, ya llevándolo a la práctica, yo creo que son muchas aristas, ¿no? Tu equipo de trabajo son personas totalmente diferentes, con habilidades y competencias diferentes. El líder tiene que tener ese ojo para, como, además de lo que uno dice en su presentación, ver en qué es bueno, distribuir las tareas correctamente, hacer la planificación, explicar el por qué se hace esa planificación. O sea, en mi experiencia, lo que ayuda además a que un equipo se comprometa, además de no saturarlo, es involucrarlo. No simplemente decir hay que hacer esto porque sí, sino cuando le explicas claramente el objetivo final, incluso ellos aportan a la planificación. Ahora, actualmente en algunos sectores, la planificación es en conjunto, ¿no? Porque cada uno tiene su especialidad y puede aportar.
No sé si les ha pasado la clásica que a veces un perfil llamado ventas, sobre todo, o comercial, vende algo que tal vez no es factible, ¿no? Y una vez que ya los especialistas, ya nace ese proyecto con un estrés, porque es algo que no se consultó, ¿no? Entonces, cuando hay un equipo así, uniforme, y no estoy hablando de que sí, hay que todos contentos, felices, dar siempre permisos, llevarlos a fiestas, darles comida, que es lindo y que es parte de la integración. Em, no es solo eso, ¿no? Porque desde sistémica y constelaciones la pertenencia es importante. Si tú te sientes parte de tu equipo y tu voz es escuchada, con tranquilidad también puedes opinar, ¿no? Entonces ahí creo que ayuda a reducir el miedo y muchas cosas, ¿no? Entonces yo sí estoy convencida de ese tipo de organización de trabajo. Lo he visto y funciona, ¿no? Entonces te da como cierto horizonte, orden, pero a la vez te da libertad y confianza y transparencia. Entonces todo eso es como, traduciéndolo ahora a lo que estamos hablando del entorno humano, es como ya no es un entorno hostil. Entonces es un entorno hostil como biológicamente que nos permite explorar, ¿no? Y desarrollarnos, ¿no? No estoy alerta, ¿no? Con miedo, ¿no? Así Entonces es. son muchas variables, ¿no? Ujú, Ahora, cuando tú hablas de alerta con miedo, quiero enfocarme un poquito en algo que se queja mucho la gente que conversa conmigo, ¿no? Que me dice, ujú. estoy harto de que me respondan mal, de que reaccionen horrible, de que les digo algo, les doy el feedback y se me tiran encima, o se amargan, o se resienten y no me hablan. Entonces, hay que entender que la reactividad aparece cuando el ritmo, la presión y la urgencia se vuelven permanentes. O sea, se responde rápido, pero se Ujú. decide desde la inmediatez y se actúa más para apagar la situación que para comprenderla. Entonces, eso no es que haya falta de capacidad, sino hay falta de ese espacio interno para pensar. O sea, no le estás dando a veces ni siquiera el tiempo para que piense, pero te estoy diciendo, pero respóndeme rápido, pero ¿por qué te demoras? Y no le damos ese espacio, ¿no? Y la persona en estado reactivo tiene una atención fragmentada. Entonces, si empieza a buscar la solución, se va a demorar más tiempo, porque, y además se escucha para responder, no para comprender. Entonces le dices, pero no me estás entendiendo lo que te estoy. Claro, no te va a entender, porque siente que lo Claro, estás agrediendo. Entonces, este estado mental además viene acompañado de una alerta constante y cuerpo tenso, rígido, acelerado, respiraciones así cortitas, la mandíbula apretada, los hombros cargados. Así que hay que ser muy observador con nuestro equipo y chequear porque normalmente creo que el sanguíneo, me parece que es el tipo de personalidad sanguíneo, tiene este tema, ¿no? De que se hacen. Entonces, si tenemos en nuestro equipo a alguien que es súper capo o que sabe muchísimo o que es muy talentoso, pero que tiene este tipo de conductas, hay que entender que necesita que le bajemos un poquito la presión, que le bajemos dos rayitas a nuestra intensidad, porque lejos de poder ayudarnos a solucionar lo que va a ocurrir, es que se va a cerrar y esto tampoco nos conviene viéndolo del lado laboral. No sé, Magali, tú que todavía, tú que en tu día a día de repente no tienes mucha gente así, pero por ahí que has visto este tipo de casos. y no, sí, claro, una vez más, debo decir que depende de Bueno, hay una herramienta que se llama Moving Motivators, ¿no? Por ejemplo, hay perfiles que, como yo, necesitan que me digan el objetivo y me den la libertad y me digan lo quiero en 2 semanas. Yo con eso bien, pero si están atrás, no funciona, me estreso, no me gusta y ya, ¿no? Entonces el líder tiene que tener buen ojo para ver qué cosa es la motivación de cada uno. Cuando has empezado a contar todo esto que has dicho, les invito a hacer un símil con las relaciones de pareja o familiares, ¿no? O sea, cuando estás en plena conflicto, si tú no haces esa pausa, dices cosas que no quieres decir o reaccionas, como tú dijiste, de manera fragmentada, ¿no? Entonces, no es muy diferente la interacción, porque también en tu trabajo estás con seres humanos. Simplemente que hay un vínculo consanguíneo o un vínculo emocional más fuerte, ¿no?
pero igual es otro ser humano. Entonces, también hay que ponernos en ese lugar, ¿no? Y otra cosa que también anoté en mi cabecita, el tema del feedback también, porque hay mucha resistencia al feedback, porque a veces, y no es crítica, juicio, porque también hay líderes, o sea, los líderes también tienen una carga administrativa que de repente la capa por debajo o otro tipo de roles no la conocen y no es muy visible, entonces piensan que como que solo responden mails. A veces cometemos, porque me ha pasado una vez, no sé si es el error o la falta de planificación de no tener feedback continuo. Y si tú de buenas a primeras, solo al fin de año le dices algo, pues puede que al colaborador le moleste porque, oye, yo pensaba que iba bien porque tú nunca me dijiste nada, ¿no? Y es más, cuando te pregunto, dice, ah, todo bien, ¿no? Entonces también de ida y vuelta hablo, ¿no? No hacer feedback solo cuando la regulación o la empresa te pide para llenar el formato de feedback, sino darlo continuamente o durante cada asignación, no es necesario media hora, sino pequeño feedback o no, un correíto. Y también nosotros pedir feedback, ¿no? Tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? Entonces es un, como, desde mi experiencia, un tip. Me encanta. Sí, 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 porque justamente cuando hay este tema de la horizontalidad, por ponerle una etiqueta, es, los colaboradores se sienten más importantes, ¿no? Porque, pucha, está tomando en cuenta lo que yo pienso. Por último, le importa, porque de repente su idea es un poco jala de los pelos, porque claro, cuando uno está un poco más arriba, puede ver más, digamos, más macro, pero puede ser más realista con algunas cosas que la gente que tiene puestos un poco menores no, no tiene acceso, ¿no? Entonces, pero el sentirse escuchado, el saber que se valora lo que piensa, eso ayuda mucho a que el ambiente laboral mejore. Ahora, el neurocoaching nos dice que hay que hacer micropausas conscientes y la gestión del foco y energía. O sea, no solo estar pidiendo cosas, sino que podríamos hacer, no sé, a tal hora o dentro de las mismas reuniones o en la casa, un momento en el que todos vamos a estar tranquilos porque esto se está poniendo un poco denso, un poco intenso, o ves que la gente está un poco, o sea, la ves súper concentrada, pero a la vez la ves mirando a la nada, entonces es un momento de parar, ¿no? Y eso no es perder el tiempo, al contrario, porque cuando uno hace pausas, después regresas y puedes ponerle foco más fácil. Además, acuérdense que uno no puede estar demasiados minutos enfocado en algo, porque el cerebro no puede, le cuesta. Entonces hay que hacer siempre estas micropausas. Y cuando hablamos de PNL, hablamos de lenguaje, ¿no? Lo que he dicho hace un rato, la importancia del cómo lo digo. Cuando tú dices el feedback, puedes destruir a alguien también, ¿no? Entonces, saber, no le vas a poner flores y mariposas ni unicornios, pero sí puedes decirlo de una manera frontal, suave y siempre, bueno, a nosotros nos enseñaban, siempre primero di lo bueno, ¿no? Me encanta que hayas logrado esto, me gusta que vienes temprano. Cualquier cosa que sabe, no es adular, no es mentir, es decir, esto me parece excelente, pero sabes que creo que aquí de repente podríamos regularle esto, mejorar esto. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? O si le explicamos algo, a ver, dime en tus propias palabras cómo interpretas lo que te estoy pidiendo para también tener la seguridad de que nos están entendiendo sin ser invasivos, sin, o sea, hay que cerciorarse. A veces uno cree que es un gran orador y que tu explicación es maravillosa y la otra persona está con 5 signos de interrogación en el cerebro y no entendió nada, ¿no? Entonces, esto del lenguaje es bien importante porque si nosotros somos amables, firmes pero amables, podemos lograr mucho más que si estamos gritando como unos energúmenos, ¿no? Ahora, también hay herramientas logísticas. A ver, Maga, tú que eres la capa en estas cosas. Ah, bueno, lo que yo podría decir al respecto del feedback, también hablar con hechos, ¿no? Porque también, tratar de no ser muy subjetivos, ¿no? Porque se aprecia mucho cuando se dice, mira, yo he observado esto, esto por este motivo. Como tú dices, tal vez mis indicaciones no fueron claras,
validemos. Eso es más valioso y es más lo agradecen las personas, porque lo he visto y lo he vivido, a que digas, bueno, me parece, o sea, se nota en una conversación cuando es subjetivo, ¿no? O sea, hay que ser honestos. Siempre en un equipo de trabajo hay como con quien empatizas más, ¿no? Entonces es probable que se te mezcle alguna emoción o ese, ¿no? Ese aprecio para mm, que se mezcla eso con el feedback, ¿no? Entonces no es tan realista. Entonces es algo muy importante, algo creo que cada vez está más diferenciado, pero en un momento de mi historia profesional, Ujú. muchas personas no sabían dividir lo personal de lo profesional. Entonces también eso hay que tener claro, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota, yo tengo un compañero que es muy terco y pues teníamos puntos de vista diferentes para ciertos proyectos y cada uno peleaba su posición en la reunión, pero luego salimos de reunión, nos íbamos a almorzar y hablamos de otra cosa. Entonces, no por eso, no porque, digamos, él se priorizara su punto de vista o el mío, rompíamos relación, porque eso era trabajo. Finalmente, el objetivo de ambos, porque el mismo proyecto era que el proyecto camine, ¿no? Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Son cosas muy diferentes. Y el hecho que alguien te diga no va, no es contra tuyo, sino que no es lo mejor para el proyecto que es de todos. Así es. A ver, herramientas holísticas, vamos soltando, señores. Bueno, la respiración, ¿no? Como comentaste tú. Es más, si no quieres hacerlo en tu lugar, poner un dedito y respirar por una fosa y luego por otra. A mí, la verdad, la respiración, y les recomiendo que googleen yoga restaurativo, que son asanas muy fáciles, y en tu casa no vas a hacerlo en el trabajo, porque hay que echarse. Promueven un buen descanso y bajan los niveles de cortisol para el sistema nervioso. O sea, el yoga restaurativo es muy bueno para el sistema nervioso. Ok. Hay algo que se llama Ujú. el check-in emocional breve, que es el revisar qué cosa estás sintiendo, ¿no? O también puedes hacer una listita en la noche de las emociones que han primado durante el día y chequear eso, porque acuérdense que la emoción tiene mucho que ver con las enfermedades, ¿no? Con que el cuerpo funcione correctamente. Entonces, sí es bueno hacer un análisis sin juicio, sin que me voy a tirar con el látigo porque hoy día estuve renegando el 90% de la hora de trabajo. Simplemente es hacer una revisión para poder buscar herramientas para gestionarnos mejor durante las horas de trabajo. ¿Alguna otra, Magali? A ver, mira, mm, te soy honesta, yo también uso el check-in, o sea, analizo un poco. Bueno, también otra que uso es la sensación en el cuerpo, ¿no? Como que estar como conectada, si es aquí, si es angustia, si es rabia, ¿no? Como comentaba, a veces uno es muy apasionado de su trabajo y puede discutir un poco, pero no sé, no es la palabra discutir, sino como, entonces ver dónde, entonces también eso hace que ubiques tu emoción, ¿no? Tipo el check-in, pero yo lo relaciono un poco más con el cuerpo. Entonces prestar atención, ¿no? Ujú. Em, y bueno, el autocuidado, ¿no? O sea, si realmente, no sé a ti, pero a mí me ha pasado, y a ver qué nos dirán los que nos ven, de que a veces no puedes descansar bien. Cuando somos muy responsables, que ambas lo somos, de historial muy, muy más jóvenes, mucho más vehementes, creería yo. Exacto. Este, no puedes dormir bien si no has acabado algo, ¿no? Entonces yo prefería terminar así sea 12 o 1 de la mañana, pero ya las otras horas las duermo bien. Si decía no voy a dormir, no duermo bien. Entonces un poco tratar de desconectar eso, ¿no? Tratar de organizarse, tener agendas, priorizar. No es tan holístico eso, pero es una recomendación, ¿no? Claro. Saber poner límites, ¿no? Decir, hasta aquí puedo, hasta aquí no, ¿no? Ok. Eso. Entonces, básicamente, las más fáciles que yo recomendaría es la respiración,
el estar presente donde sientes para ver qué emoción es, no guardártela, nadie dice que andes gritando, pero sí amerita tener conversaciones con tu equipo, decirle esto no me pareció, etcétera, porque si no te quedas con eso también, ¿no? Y bueno, en tu casita el yoga restaurativo. Ese es mi resumen, no sé tú. No, sí, sí, definitivamente eso. Yo les enseño estrategias para enfocarse 2 metros hacia el frente, 30 centímetros, o sea, miren al frente 1 minuto respirando, inhalando y llenando la pancita de aire, botándola por la nariz, de ahí miran cerca a su escritorio, Ujú, 1 minuto, y eso hace que desconecten un ratito y después puedan enfocarse de nuevo, porque si están con toda la atención ahí, pues como ya hemos dicho, hay una atención fragmentada y no ujú. podemos decidir bien. Hay que entender que el bienestar no es un lujo, es una estrategia. Entonces hay que meterle punche, hay que darle importancia a que la gente, no es que la gente esté saltando como el demonio de Tasmania por todo el escritorio y por toda la oficina, sino que es que la gente se sienta tranquila, contenta y que es valorada, ¿no? Que no es un número más, que no es un código más, que no es un mueble más, sino que es alguien importante y que estamos contentos de que sea parte del equipo, ¿no? Claro, Entonces, sí. dímelo, dime tú. Sí, y aprovechar también el diseño de algunas oficinas, y si no buscar formas, ¿no? Gratamente hay algunas oficinas que diseñan espacios como para que haya movilidad, para que puedas tener esas conversaciones en espacios que parecen un café, que te puedas dar una vueltita, ¿no? Porque también estar todo el tiempo en la pantalla desgasta también, ¿no? La vista, etcétera, ¿no? Y en trabajos que son creativos, es más, yo diría que todo trabajo requiere creatividad e innovación. Si estás así, no vas a poder, ¿no? Entonces, genera tu propia estrategia también, ¿no? Si tú sabes que pues necesitas un ratito irte pues a donde está el café o darte una vuelta o conversar 5 minutos, pues hazlo, ¿no? Siendo responsable igual con tu tiempo porque es el tiempo de trabajo, pero es necesario porque luego te vuelves a sentar y todo fluye más rápido, ¿no? Así es. Así que vamos a dejarle una pregunta final a los líderes de equipos. ¿Tu equipo trabaja desde la claridad o desde el miedo? Que no es para que te tires el látigo, ya sabes. Es simplemente para que Claro, sí. medites qué cosas puedes modificar para mejorar y para mantener en el tiempo esa productividad que quizá al comienzo hubo, ese entusiasmo, esas ganas de hacer, que ahora se están yendo medio en picada, porque seguimos ajustando el cuello y no estamos entendiendo que estamos tratando con personas. Y yo quisiera agregar una frase que también está en un curso que llevé, o bueno, unas conversaciones, incomodar para acomodar, ¿no? También a veces Oh, uno piensa, o sea, no incomodar de fastidiar, sino las preguntas o los cuestionamientos como que te desarman, ¿no? A eso le llamo incomodar. Entonces, incomodamos para luego acomodarnos. Entonces, esa transparencia con el equipo, ¿no? Es una sugerencia. me Ujú. encanta, me encanta. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya saben, si quieren sugerir más temas, escriban abajo en los comentarios cualquier pregunta, cualquier tema que quieran tratar, así como se nos acercan y nos preguntan en persona, también nos pueden escribir aquí a nuestro canal o si quieren a nuestras redes directamente. Nosotras con muchísimo gusto vamos a investigar y si no somos expertas, vamos a traer un experto para que ayude a responder sus preguntas. Así que este año sea bueno para ustedes, como lo va a ser para nosotras. ¿Y tú cómo te quieres despedir, Magali? Bueno, eso, con la bienvenida al año, que tengan mucha claridad para disfrutar este año y cada día de este año y que se permitan compartir lo que necesiten con las personas que necesiten, ya sea familia o trabajo, y que no tengan miedo de preguntar, como ya les dije, incomodar para acomodar de una manera respetuosa y todo, porque se pueden abrir conversaciones interesantes. Eso es.
Muchísimas gracias, Maga. Así que, chicos, nos vemos, chicas, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiosito.